Cuando el sol comenzaba a desvanecerse en el horizonte, bañando el cielo con un resplandor rojo intenso, Lucas cruzó el oxidado portón del pueblo, ahora casi devorado por el tiempo. La antigua carretera de tierra que llevaba a la casa de su madre parecía más angosta de lo que recordaba, como si la misma naturaleza intentara engullir aquel lugar olvidado. El silencio era abrumador. No se oían pájaros ni signos de vida, salvo el lejano murmullo de los árboles balanceándose con el viento otoñal. Lucas dudó antes de salir del auto, mirando la fachada desgastada de la casa frente a él. La última vez que estuvo allí era apenas un niño, pero el recuerdo de ese lugar siempre lo había inquietado, en gran parte por la forma misteriosa en que su padre había desaparecido años atrás. Tras aquel suceso, su madre nunca volvió a ser la misma. Con una llave antigua en mano, Lucas desbloqueó la puerta, que crujió como si no hubiera sido abierta en décadas. Un fuerte olor a moho y madera podrida llenó sus pulmones, provocándole un escalofrío que recorrió toda su espalda. Dentro de la casa, todo parecía detenido en el tiempo. Muebles cubiertos con sábanas, cuadros llenos de polvo y un viejo reloj de péndulo completamente paralizado, como si el tiempo hubiera abandonado aquel lugar hacía mucho. A medida que exploraba los cuartos, una sensación familiar de incomodidad comenzó a apoderarse de él. No era solo la nostalgia de regresar al pueblo, sino algo más oscuro, algo inexplicable que parecía acechar desde cada esquina de la casa. Esa noche, se tumbó en la cama de su antiguo cuarto, escuchando el viento golpear las ventanas, aunque pronto notó que no era solo el viento lo que resonaba en la oscuridad. A mitad de la noche, un sonido peculiar interrumpió el silencio, el tintineo de llaves. Lucas abrió los ojos y contuvo la respiración, mientras el sonido rítmico y suave de las llaves continuaba, como si alguien caminara por la calle con un enorme manojo. Se levantó despacio, sus sentidos alertas, preguntándose si podría tratarse de algún vecino, aunque el silencio a su alrededor parecía tan absoluto que aquel ruido se volvía aún más desconcertante. Salió a la veranda y el frío nocturno lo envolvió de inmediato. Con sus ojos recorrió las calles desiertas del pueblo, observando cómo la luna, parcialmente oculta por las nubes, apenas iluminaba el entorno. El sonido de las llaves parecía provenir de todas partes, como si la misma tierra conspirara en una sinfonía macabra. Esperó, tratando de identificar el origen, pero el tintineo cesó repentinamente, dejando la noche en un silencio sepulcral. Un sudor frío recorrió su piel, y el corazón le latía aceleradamente. A la mañana siguiente, intentó preguntar a algunos habitantes del pueblo sobre el extraño sonido, pero todos evitaban su mirada, cambiando de tema rápidamente, como si guardaran un secreto demasiado oscuro para ser compartido. Lucas sintió que cada noche la opresiva atmósfera del pueblo se hacía más intensa, como si lo envolviera en una red de secretos incomprensibles. Las noches siguientes trajeron consigo más de lo mismo, el inquietante sonido de las llaves resonando en las calles vacías. Poco a poco, Lucas empezó a sentir una presencia en la casa incluso durante el día. Al recorrer las habitaciones, notaba pequeños detalles fuera de lugar. En la mesa aparecían de repente llaves antiguas que nunca había visto antes. El tercer día, al abrir un armario en la cocina, una llave cayó de la repisa superior, aunque estaba seguro de que nada debía estar allí. A medida que estas visiones aumentaban, Lucas comenzó a percibir que aquellas llaves no aparecían por casualidad. Había un patrón, una intención oculta. Esa misma noche, una memoria reprimida emergió con fuerza. Recordó una noche, años atrás, cuando su padre había mencionado un sonido similar de llaves antes de desaparecer, aunque su madre siempre evitaba hablar del tema. Convencido de que el sonido y las llaves estaban relacionados con el enigmático pasado de su padre, Lucas decidió ir en busca de respuestas y visitó al anciano más sabio del pueblo, el señor Joaquín. Este hombre, de semblante cansado y voz áspera, vivía en una cabaña apartada, lejos de la vista de los demás. Al oír el relato de Lucas sobre el sonido de las llaves, Joaquín palideció y sus ojos reflejaron una preocupación contenida. Sabía que esto volvería algún día, dijo con un tono sombrío. A regañadientes, el anciano accedió a contarle lo que sabía. Le explicó que el sonido de las llaves era una maldición que acosaba a aquellos que intentaban mantener secretos oscuros o traumas no resueltos. Las llaves simbolizaban puertas que encerraban sus miedos y pecados más profundos. Lucas descubrió que su padre también había oído esos sonidos antes de desaparecer, como si la maldición lo hubiese arrastrado a un lugar del cual nunca logró regresar. En esa revelación, Lucas entendió que el peso de aquella maldición ahora recaía sobre él. Su padre había intentado enfrentar su propio pasado, pero falló en el intento.
Y si Lucas no tenía cuidado, podía acabar siguiendo el mismo destino. Determinándose a descubrir la verdad, Lucas se preparó para enfrentar aquello que acechaba en la casa. Aquella noche, el tintineo de las llaves volvió, pero esta vez era más fuerte, casi insistente, guiándolo hacia el sótano de la casa, un lugar que hasta entonces había evitado. Bajó las escaleras de madera, que crujían a cada paso, sintiendo un miedo creciente. En un rincón del sótano encontró una caja vieja, cubierta de polvo, como si hubiera sido dejada allí deliberadamente. Al abrirla, halló una colección de llaves antiguas, cada una distinta de la otra, como si representaran secretos acumulados con el tiempo. Entre las llaves encontró una carta amarillenta, escrita por su madre. En ella, revelaba los pesares de su padre, las cargas que jamás se atrevió a compartir. Lucas comprendió que su padre había intentado utilizar una de esas llaves para abrir las puertas de su propio pasado, pero no lo había logrado. Ahora, la maldición recaía sobre él. Con una de las llaves en la mano, sintió una opresiva presencia a su alrededor. Las paredes del sótano parecían estrecharse mientras el sonido de las llaves aumentaba hasta volverse ensordecedor. De repente, una memoria enterrada se reveló en su mente. Vio a su padre, luchando por escapar de una figura sombría que representaba su propio miedo y arrepentimiento. El sonido de las llaves se detuvo abruptamente, y el pueblo cayó en un silencio mortal. A la mañana siguiente, Lucas despertó sintiéndose extrañamente aliviado, aunque consciente de que había perdido algo irrecuperable en el proceso. La casa estaba en calma, como si el peso de los años finalmente hubiera sido liberado. Salió al exterior, respirando profundamente y sintiendo que al fin podía marcharse de aquel pueblo con su alma en paz. Antes de partir, se cruzó nuevamente con el señor Joaquín, quien le dedicó una última advertencia. «No todos logran salir de aquí con sus almas intactas», dijo el anciano, mientras le deseaba suerte con un leve asentimiento. Lucas condujo durante horas, observando cómo la polvorienta carretera del pueblo se hacía cada vez más lejana en el retrovisor. Aunque la sensación de libertad era innegable, un leve desasosiego lo invadió. Se detuvo por un momento, acomodando algunas cosas en el asiento del pasajero, y fue entonces cuando la vio. Una de aquellas viejas llaves descansaba en la guantera. Su corazón latió con fuerza, y por un breve instante, juraría haber oído, a la distancia, el inquietante y familiar tintineo de las llaves. El pueblo y sus secretos nunca lo dejarían completamente.